Hola, buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo de donde nos escuchen. Voy a empezar directamente. Bueno, esto es Prompt and Play. Generalmente hacemos clips muy cortos sobre inteligencia artificial. Pero hoy, hoy hemos decidido atraer a nuestro segundo invitado. El primero fue Omar Flores, que es lead en preentrenamiento de LatamGPT, que espero que salga pronto, la verdad es que tengo ganas de echarle mano. Y realmente este invitado era de los primeros, pero por un tema logístico no pudo salir. Es más, de las primeras personas con las que hablé, ya hemos tenido un par de interacciones y le tengo muchísima estima. Para mí es uno de los referentes, digamos, en el tema del mundo de la inteligencia artificial y en los negocios. También en el mundo del podcast, que tiene uno. Luego él se presentará y explicará lo que tenga. Como decimos aquí, hablará de su libro, si quiere. Para mí, otra vez, es una de las mentes que está marcando el rumbo de la inteligencia artificial en los negocios. Está en LinkedIn, está muy activo en YouTube también, en Spotify. Así que el nombre es Pablo Costa, pero yo creo que te gusta que te llamen Pocho, ¿verdad? No es que me guste, pero es como que la gente lo adoptó y ya todo el mundo me conoce como Pocho. A mí me da lo mismo que me llamen como quieran, pero bueno, muchos me conocen como Pocho Costa. Así que bueno, gracias por tus palabras, un honor para mí estar acá. Ya hemos estado hablando varias veces y también aprecio mucho tu trayectoria, lo que estás haciendo, este podcast, que soy oyente. Así que nada, muchas gracias. Un lujo. No, un placer, un placer. Bueno, lo primero y esencial, Pocho, en este caso. Yo lo que quiero es asegurarme de que te hago preguntas que son muy importantes, ¿vale? Entonces, mi primera pregunta es, ¿tú desayunas como cualquier persona o te levantas diciendo, mira, hoy quiero democratizar la inteligencia artificial? No, yo desayuno como cualquier persona. Mis buenos mates, acá siempre compañero del día, el mate al lado de la computadora. Así que nada, desayuno eh, por ahora generalmente mate. ¿Pero solo mate? Solo mate. Solo No, mate, sí, sí, sí. mira, sinceramente yo he escuchado mucho que en Argentina se toma mucho mate, es más, no lo he probado nunca y me da vergüenza admitirlo, teniendo tantos amigos argentinos. Pero solamente mate, pues es una cosa que, bueno, tanta energía durante el día, así que tendré que probarlo. Ahora Sí, sí, sí. vamos al tema más serio. Lo primero, entender un poco de lo que vamos a hablar hoy, ¿no, Pocho? Si quieres, hago una breve introducción de lo que queremos hablar hoy y por qué estás invitado a este podcast. Yo sé que tú puedes hablar de miles de temas, pero aquí hablamos de hablar uno en concreto, ¿vale? Que era de la inteligencia artificial, por supuestísimo, y del tema de open source, porque tú también estás muy metido en el tema de los negocios, ¿no? Del mundo business y cómo se implementa este tipo de cosas. Sí, sí, sí. A ver, vengo hablando del tema de inteligencia artificial, como dijiste vos, hace ya varios años. Empecé el podcast Inteligencia Artificial en el 2018 y bueno, claramente desde ese tiempo hasta esta parte cambió todo. O sea, ahora por lo general hay mucha gente a la que le interesa la inteligencia artificial. En el 2018 no le interesaba prácticamente a nadie. Pero también un tema que a mí me interesa y que apoyo desde donde puedo es el tema del open source, que bueno, eh, es por lo que estamos acá para hablar hoy. Y bueno, vamos a ver qué podemos contarle a la gente de inteligencia artificial y open source. Lo primero que te quiero preguntar es que, mira, yo también es un tema que me gusta mucho, he trabajado ya en empresas de open source, también me gusta, yo creo que es un mundo muy bonito, pero mucha gente cree que, y dime si me equivoco, ¿vale? Que mucha gente cree que el open source es algo gratuito o que es un hobby para frikis sin vida social, ¿vale? Eso es lo que, te lo estoy diciendo literalmente porque fue lo que me dijeron una vez unos compañeros que no entienden mucho de tecnología. Me dijeron frikis sin vida social. Eh, ¿Qué es realmente y por qué las grandes empresas, digamos, tienen miedo muchas veces a entrar en este mundo? Bien, a ver, no sé quién va a estar escuchando esto, pero por las dudas, primero voy a decir brevemente qué es el open source, ¿no? El open source es una forma de llamarle a el código abierto. El código vendría a ser el software
Y el software no es solamente lo que se programa, sino que el software está compuesto por la documentación, no es solo el código que ejecuta un programa. Así que ese es el tema del software abierto, ¿no? O sea, Una es pregunta, Pablo. software que está libre y disponible para que podamos verlo, ejecutarlo y modificarlo. Sí, Me has dicho que tienes hijos, ¿verdad? Pequeñitos. sí. Si le tienes que explicar a uno de tus hijos, digamos el mayor de los dos, ¿vale? Porque el pequeño creo que aún no sabrá muy bien esto. Si le tienes que explicar a uno de tus hijos qué es open source para que él lo entienda, ¿cómo se lo dirías? Bien. Yo lo que le diría es, a mi hijo le gusta mucho un juego que se llama Roblox. Entonces lo que le diría es que el open source sería como que el Roblox, el juego que a él le gusta, esté disponible para que cualquier persona pueda ver cómo está hecho por dentro, lo pueda ejecutar en su computadora y que pueda modificarlo, que pueda cambiar y hacer lo que quiera a su gusto. Entonces, si a él le gustaría cambiar algo de Roblox, por ejemplo, que las moneditas de Roblox, no sé, no cuesten dinero, sino que se consigan de otra manera, él podría agarrar el código del juego y hacer ese cambio. Entonces, de esa manera le explicaría qué es el open source. No sé si cuánto entendería, pero bueno, una idea Yo he se podría entendido dar más, capaz. yo entiendo más de open source que de Roblox. Yo descubrí este juego la semana pasada y no tiene ni idea. Me siento ya mayor por culpa de este tipo de discusión, de conversaciones. Pero eso es otro tema que podemos tener en un futuro. Vale. A mí me ha quedado claro y espero que para el público también. Ahora viene la segunda parte de la pregunta, es ¿por qué las empresas que son, sobre todo las muy grandes, y hablo grandes, no hablo de Google y demás, que al fin y al cabo Google sí que es de las que más que contribuye, sino empresas más grandes tipo eh, gobiernos, entidades de salud, por ejemplo, tienen tanto miedo o tienen tanta reticencia al uso de open source? Hmm. Mi punto de vista, y también aprovecho para relacionarlo con una frase que por lo menos acá yo la escuché mucho y es bastante conocida en el mundo en el rubro de la tecnología, ¿no? Y se extendió mucho esa frase que dice, a ningún gerente lo, lo despidieron de su trabajo por contratar a IBM. No sé si allá se conoce esa frase también, pero Sí. es como eh, la incertidumbre, ¿no? De no saber quién está detrás, qué hay detrás. Entonces, preferir ir a lo seguro. Es decir, bueno, yo le voy a pagar a esta empresa que vende este producto y yo sé que esta empresa es de Juan Pérez y si pasa algo, le voy a ir a reclamar a Juan Pérez y esta es su empresa que está acá en tal dirección, en tal país y tal provincia y les da más seguridad, ¿no? O sea, tenemos que pensar que en estas grandes corporaciones los que toman decisiones son personas, son eh, muchas veces personas que tienen ciertos años en la industria, cierta trayectoria, Ujú. que están poniendo en juego eso, ¿no? Su prestigio y también están poniendo en juego su salario, mantener a su familia, las vacaciones pagas, el bono de fin de año por los objetivos. Entonces, es como que muchas veces no quieren arriesgarse y prefieren ir a lo seguro. Y creo que, desde mi punto de vista, ese es el problema del open source con estos tomadores de decisiones o con estas grandes empresas, que les implica el riesgo a lo desconocido, quizás. Claro. Sí. Sí, es un poco. Te explicaría un poco como nuestros, bueno, nuestros padres en general, al menos mis padres, o la gente un poco de más edad, con el banco, por ejemplo, online. Les pasa mucho de que tienen miedo de los bancos que no tienen una entidad física en algún sitio concreto. Entonces te dicen, no, no, yo ahí no voy porque yo no puedo ir a reclamarle al del banco. Y dices, bueno, pues si el banco quiebra, te quedas sin dinero en el físico y en el otro. Entonces yo creo que pasa un poco algo así. Y estoy totalmente de acuerdo. Creo que ese es el mayor problema, es la seguridad. Por eso las El caso de startups. Bitcoin. El caso de Bitcoin, correcto. Sí, eso da para, creo que un programa 2 o incluso 3. Vale, me queda claro. Entonces ahora te tengo que hacer una pregunta que a mí me interesa saber, ¿vale? Está
el tema de la inteligencia artificial, porque hablamos del tema open source en general y creo que todo el mundo piensa en el código y solo en el código. Creamos en el software y sabes que existen softwares de open source, otros que son source available, que son un poco diferentes y otros que son totalmente cerrados, ¿vale? Pero yo quiero enfocar un poco más a la inteligencia artificial. Entonces está la inteligencia artificial cerrada contra la inteligencia artificial open source, ¿verdad? ¿Dónde gana el abierto? Y por favor, no me digas en el corazón de los desarrolladores porque encima corta la emisión y se acabó aquí. Me tienes que dar una respuesta que tú creas que realmente da valor y no solamente, digamos, a los desarrolladores como yo o tú, sino una empresa que digas, apuesto por el open source porque esto creo que es mejor. Es broma, por cierto, empiezo a cortar la emisión, Mirá, en principio, la inteligencia artificial, también, ya que estamos, explicamos un poquito cómo funciona y en qué consiste. Y Sí. cuál es la diferencia con lo que dijiste de código abierto. La inteligencia artificial es algo que se tiene que entrenar. Es el resultado de un proceso. O sea, no es como el código que cuando alguien escribe un programa open source, y no sé, estamos hablando de una aplicación, o puede ser open source o no, pero cuando uno escribe el código de una aplicación, vos le das un comportamiento y decís, bueno, yo quiero que acá haya un botón y que cuando aprieto este botón pase tal cosa. En la inteligencia artificial eso no se hace, sino que lo que sucede es que uno realiza un código y ese código lo que hace es procesar datos con un algoritmo por detrás y eso genera un resultado que son los pesos, se le llaman, que eso es el equivalente al open source en la inteligencia artificial. En realidad es open weights, pesos abiertos, que es el resultado de ese proceso de entrenamiento. Ese proceso de entrenamiento necesita procesar muchos datos y necesita tener mucha capacidad de cómputo. Y Claro. eso es muy caro. Estamos hablando de modelos grandes que salen millones de dólares. Entonces, Sí. las empresas que liberan esos pesos, que es el resultado de ese entrenamiento, es donde están haciendo el open source, ¿no? Que en realidad es open weights. Y bueno, creo que en sí, en los primeros años desde que yo empecé a meterme en esto del machine learning, estoy hablando de 2016, 2017, 2018, por ahí, casi todo era abierto. Hasta que en un punto el famoso GPT-2 de OpenAI decidieron cerrarlo. Venía siendo todo abierto y en el 2019 GPT-2 pasa a estar cerrado. Fue una revolución GPT-2. El resultado que se obtenía con ese modelo era texto escrito, parecía escrito por una persona, Sí. textos largos. Y entonces, ¿qué pasó? Ahí hubo un cambio. ¿Y por qué creo que el open weights está bueno? Porque a partir de que empezaron a aparecer estos modelos abiertos, me acuerdo de Stable Diffusion con las imágenes, fue una locura Sí, cuando señor. salió eso. Sí, señor. Después Yo me acuerdo, el tema de DeepSeek son los que empujan, porque si la vanguardia la mantienen los que hacen cosas cerradas y no hay nadie que los empuje, ellos son los que marcan el ritmo. Sí. Entonces, el código abierto o el open weight también hace que haya competencia, una competencia más linda. Pero te acuerdas de. Yo me acuerdo. Bien que has tocado eso, porque me acuerdo del tema. Es que GPT-2 salió en 2010. Ya salió hace 6 años. Pasa es que creo que tenemos la era post-pandemia y pre-pandemia, ¿verdad? Y salió antes de la pandemia. Salió en febrero, si no me equivoco. Pero uno de los problemas que empezaron a ver, me acuerdo, fue el mal uso de la gente. Recuerdo un caso concreto donde creo que se empezó a usar inteligencia artificial para crear imágenes y empezó a ser imágenes racistas. Es decir, porque realmente los datos con los que se entrenaban eran, bueno, claramente Internet es Internet, es decir, hay de todo, ¿verdad? Entonces creo que GPT justo lo quiso cerrar por eso, porque dijo, no sé si es una excusa o es realmente la razón de fondo, y es, no queremos que la gente
use de mala manera el modelo. Luego pasó lo que pasó, yo sigo sin verlo abierto y no creo que sea por eso, pero esa fue la razón oficial que dieron. Sí, el peligro de qué pasa si damos esto al público, qué pueden hacer con esto, qué peligro Sí. hay. Eso fue el motivo y casualidades de la vida, justo también ahí OpenAI pasó de ser una empresa sin fines de lucro a pasar a ser una empresa comercial. Justo casualidad, pero bueno, nada, son cosas que pasan. Casualidad, correcto, sí, sí. Bueno, entonces ahí tenemos claro un poco las ventajas realmente, ¿no? Porque te puede ayudar un montón. Y creo que el tema que tú has comentado, DeepSeek, fue un ejemplo. Incluso uno de los capítulos que publiqué fue que Anthropic le cortó acceso a OpenAI, a su API, porque estaban usando uno de los modelos de Claude para poder verificar que ChatGPT 5, el 5, funcionase. Y uno de los problemas que hubo, unos argumentos que dijo OpenAI fue que eso es una práctica común entre todos los modelos, que es para básicamente ahorrarte dinero, para asegurarte que funciona. Lo mismo hizo DeepSeek. Hubo uno de los, creo, de los temas que se habló mucho, es que DeepSeek cogió los datos, agarró los datos de OpenAI para entrenarlo y dices, bueno, igual que vosotros habéis usado Reddit, por ejemplo, para entrenarlo, simplemente pues intenta ahorrar costes. Entonces sí que es verdad que yo lo que veo es que el open source es un mundo, se intenta buscar una manera de que, open source no, abierto, no vamos a decir open source en sí, abierto ayuda a que tengamos una mejor inteligencia artificial, ¿verdad? Porque lo que estamos haciendo es tener mucho más datos, más baratos, y eso pues repercute que en el coste del usuario final puedas tener un producto mucho más asequible y de mejor calidad. Y no tener que invertir millones para suscripciones de 300, $400 simplemente para tener inteligencia artificial, ¿verdad? Sí, sí, totalmente. O sea, además, eso, ¿no? La mejora, poder tener colaboración de personas en cualquier parte del mundo que estén Sí. revisando, corrigiendo errores, haciendo optimizaciones. No sé si recordás, pero cuando salió DeepSeek, no sé, al otro día o a los 2 días ya estaban las versiones cuantizadas para poder ejecutarlos con menor capacidad de cómputo. Bueno, Sí. todo eso es valiosísimo. Sí. Y Ahora hace que todo tocaremos sea eso. mucho más rápido. Ahora tocaremos eso porque es una de las cosas que Omar dijo en la entrevista anterior. Luego lo hablaremos. Hay una cosa que quiero tocar antes, que justo hoy, es decir, tú y yo trabajamos mucho hablando con gente, ¿verdad? Es decir, yo sé que tú pasas gran parte de tu tiempo hablando con muchas personas del entorno, tú haces consultoría. Bueno, explica si quieres un poco brevemente lo que haces tú para que entienda el contexto de por qué te hago esta pregunta a ti. A ver, yo trabajo haciendo consultoría y también trabajo mentorizando a personas que quieren dedicarse a ser consultores de inteligencia artificial para empresas. Porque bueno, como yo me dedicaba a esto y empezó a haber más interés por parte de las empresas en aplicar inteligencia artificial y bueno, el desconocimiento de cómo hacerlo, por dónde empezar, qué se puede hacer y todo eso, empecé a ver que la demanda era mucho mayor que el número de personas que estaban preparadas para poder ayudarlos. Entonces, de alguna manera, armé una formación alrededor de eso para bueno, a personas que tenían esos intereses, poder acompañarlos a que puedan hacer esa transformación profesional y poder empezar a ayudar a empresas a implementar estas cosas. Perfecto. Pues, sabiendo esto, hay un tipo de persona, un tipo de gente que justo lo has comentado antes con este refrán tuyo, y es cuando el open source, digamos, llega a una empresa, siempre te cruzas con el mítico, siempre lo hemos hecho así. Mi pregunta es, y esto a lo mejor es muy, digamos, va a sonar muy, muy feo, pero no es así, simplemente lo digo porque así funciona el progreso, es ¿quién es el primero que despediríamos cuando te responden eso, cuando llega esa respuesta de cuando entra, por ejemplo, tecnologías de este tipo? ¿A quién despediría? Sí. Eh, En un mundo, vamos a decir, para que no se nos echen encima, en un mundo ideal, viviendo en otro mundo donde esa persona que te dice, es que siempre lo hemos hecho así y no veo la razón por la cual hay que moverse. Me parece que eso es una cuestión cultural. Si la cabeza de una compañía, el número uno de una compañía, es el que piensa así, bueno, esa compañía puede ser que
vaya a tener problemas. Y tenemos el efecto Kodak, Blockbuster, Nokia, tenemos muchos ejemplos de ese estilo, ¿no? De que se quedaron en lo que hacían y cómo lo hacían, y por no adaptarse, bueno, perdieron la posición de liderazgo que tenían en estos mercados. Entonces, si quien piensa así es la cabeza de la empresa, toda la empresa está condenada. Yo diría que si yo trabajo en una empresa que es así, trataría de ir buscando otro trabajo porque probablemente a esa empresa les quede poco tiempo. Ahora, si eso lo piensa otra persona, bueno, es cultural. Ahí mismo, si yo soy el número uno de una empresa y veo que hacia abajo hay personas que piensan de esa manera, tengo que comunicar un mensaje para que cambien esa manera de pensar. Es decir, que no queremos que la empresa se maneje así, sino que queremos innovar. Te voy a decir por qué te estoy haciendo esta pregunta muy concretamente. Y es que yo nunca he sido, la verdad, muy de redes sociales y demás, pero últimamente sí que es verdad que le he encontrado el gusto al uso de Reddit, porque es verdad que, bueno, hay algunos que son más de broma, pero en el tema de inteligencia artificial he encontrado unos que son muy serios, que por cierto voy a hacer publicidad aquí. Hay uno que tenemos que es N8N/hispano, por si alguien está interesado. Pero bueno, yo estaba... me dedico a... Intento contribuir todo lo que puedo, sobre todo en el tema de inteligencia artificial, que hay un subreddit de esto. Y salió justo de la... Es que claro, la entrevista de Omar me dio mucho juego con las cosas un par de cosas que dijo. Él dijo que envisionaba el futuro del desarrollo como nosotros hablándole a una inteligencia artificial, ya no programando como ahora con Cursor o con Copilot y tú escribes y te va autocompletando, sino que le hablas a la máquina y dices, yo quiero esto, quiero lo otro, y te lo va creando. Entonces yo dije, eso me parece un acercamiento bastante bueno, voy a ver lo que opina la gente. Hice un test, lo publiqué en el foro en el subreddit de inteligencia artificial, se llama así, inteligencia artificial, el mismo texto, exactamente el mismo, y luego en otro en el de programación. Me llevé una gran sorpresa, donde la gente de inteligencia artificial daban ideas. Incluso una persona que ahora mismo no me acuerdo qué es lo que me dijo. Sí, me dijo que se podía usar inteligencia artificial para poder ayudar a mejorar la interfaz gráfica para gente que tenga problemas, por ejemplo, de daltónicos. Y yo dije, nadie se le ha ocurrido pensar en ese tipo de ayudas, porque claro, tú, siendo ciego, no puedes programar, pero sí que es verdad que puedes ayudar a hablar con la máquina. Y me encantó esa respuesta. Pero en programación, en el grupo de programadores me lo encontré que eran súper hostiles. Hostil me refiero a que prácticamente el 80 al 90% de respuesta fue eso no sirve, os están engañando, nunca va a reemplazar. Y entonces por eso te decía esa pregunta. Me he dado cuenta que hay perfiles muy técnicos que sorprendentemente no están a favor de que haga ciertas cosas la inteligencia artificial, y mucho menos modelos abiertos, porque dicen que claro, al poder tú entrenarlos, cambiar los pesos y demás cosas, se puede hacer mucho más eficiente y no dependes tanto de lo que haga OpenAI o lo que haga Gemini, por ejemplo, ¿no? Está buenísimo ese tema. Yo lo he mencionado muchas veces en el podcast, el tema del lenguaje natural. O sea, más allá de la programación. Si te pones a pensar, para el ser humano, comunicarnos vía el habla es lo natural. El teclado es simplemente un invento que tuvimos que hacer, que tuvo que hacer el ser humano para poder tener una interfaz y comunicarse con la máquina. Pero porque cuando se inventó la computadora no teníamos el procesamiento del lenguaje natural que tenemos ahora. Pero sería el paso natural el poder hablar en vez de usar el teclado. Yo lo veo que eso va a ir sucediendo, me parece, cada vez más. Claro, estoy de acuerdo. Y bueno, de ahí a poder hacer software también, o sea, como nadie sabe lo que va a pasar en el futuro, nadie tiene la bola de cristal, ¿no? Pero ya ves. Sí, señor. Si yo comparo de hace 3 años a hoy, hay mucho más uso de inteligencia artificial para programar que lo que había hace 3 años. Y Sí, si señor. pienso de acá a dentro de 3 años, ¿qué pienso? ¿Que va a haber más o va a haber menos? Y yo pienso que va a haber más. O sea, pienso que la tendencia continuaría. Entonces, si la tendencia continúa y es exponencial como viene siendo hasta ahora, y no sé no puedo imaginarme exactamente cómo va a ser dentro de 3 años, pero
va a ser mucho más potente que ahora. Estoy de acuerdo. Es decir, yo sigo pensando que cuando escucho el tema de que la IA va a reemplazar, yo lo siento mucho, sigo sin comprar esa teoría de que va a reemplazar. Yo, a día de hoy, yo uso mucho inteligencia artificial en mi trabajo y más en N8N nos dan un budget para usar inteligencia. Es decir, que de las pocas empresas donde no te obligan a ocultar de que la usas, te dicen, no, si es que si no la usas no te queremos en esta empresa. Incluso en las entrevistas que yo hago a la gente que se une, una de las preguntas que les hago es, ¿qué usas para obtener información? Y si me intentan, hubo uno, fue claro, me puso el típico 2 guiones, que es claramente dije, no, lo escribí, y le dije, no, si es inteligencia artificial, y no te lo pregunto para que los cuentes, sino te pregunto para que me lo digas, y entonces me alegro saber de que no eres una persona que vas a tirarte media hora para hacer cosas que pueden apoyarte, porque al fin y al cabo es una herramienta, es como la calculadora, ¿verdad? Es decir, yo no hago raíces cuadradas de cabeza, la hago con la calculadora, porque el tiempo que le tengo que dedicar a hacer una raíz cuadrada es muy grande. Pero no compro el tema de que te reemplace. No, claro. A ver, está buenísimo esto y creo que da para hablar un montón, porque con el tema de programar, el desarrollo, las aplicaciones y todo eso, lo que suele suceder, o solía suceder, al menos cuando hasta hace unos años que yo me dedicaba muy fuerte al desarrollo de software a medida y de aplicaciones y todo eso, es que finalmente el usuario nunca sabe bien lo que quiere. Al principio piensa que quiere una cosa, después cuando avanza un poco más se da cuenta que en realidad eso así no lo quería, quiere otra cosa. Entonces eso mismo pasaría si hoy le das la inteligencia artificial a un usuario que bueno, no saben bien lo que quieren. Pero bueno, la inteligencia artificial sí creo que en ese caso es una gran ayuda para que interactúe con el usuario, en ayudarlo a definir qué quiere y que eso llegue al área de desarrollo ya, como por así decirlo, mucho más afinado y no haya tanto ida y vuelta entre desarrollo y el usuario final. Creo que eso está muy bueno porque se ahorran muchos tiempos, ¿no? en el ciclo del proceso de desarrollo de software. Después, en cuanto al uso de la inteligencia artificial y al reemplazo de las personas y ese tipo de cosas, yo también lo veo como un potenciador total. Y de hecho, pienso lo mismo, no ocultar el uso de inteligencia artificial. De hecho, hoy si yo tuviera que contratar a cualquier persona, y me ha pasado hace poco, digamos, que de estar en eso, bueno, una persona que para un puesto de trabajo, el que sea, ¿no? Pero que no use inteligencia artificial y no va a ser tan eficiente. Y algo que sí me encuentro con que quizás algunos empresarios o emprendedores piensan que la inteligencia artificial, por ejemplo, va a reemplazar a los juniors. Podés escuchar por ahí Sí, que lo he visto algunos hoy. dicen. Lo he escuchado hoy. Exactamente esa frase que has comentado, lo he escuchado hoy. Y yo pienso que no, digamos, que es al revés. ¿Qué pasa? Vos hoy podés tener gente joven, junior, pero que... No hoy, pero no, pensemos, no sé, dentro de un par de años. Dentro de 2, 3 años. Tenés gente joven, junior, pero que crecieron en su adolescencia y en sus últimos años de estudiar usando inteligencia artificial en el día a día. Y después tenés a gente que tiene 40, 50 años que no creció con eso. Sí, señor. Y probablemente esos chicos tengan unas capacidades o sepan hacer un uso que sea que los haga que sean mucho más eficientes que alguien que no sepa usar tanto o que no la use. Entonces quizás no tengan la experiencia, pero se puedan apalancar en la tecnología para lograr más y mejores resultados. Entonces, nadie sabe lo que va a pasar, pero no lo veo tan así, digamos. Yo no creo que la inteligencia artificial va a reemplazar a los juniors así tan fácil, sino que los juniors sí tienen que ser pillos, tienen que ser piolas y tienen que aprender bien, apalancarse de la tecnología para sacar ese diferencial que no tengan otros. Y esa va a ser su
su manera de competir. Estoy de acuerdo. Es como una frase que leí, no me acuerdo exactamente de quién, lo siento mucho, yo hago referencia sin mencionar el autor, pero decía, la inteligencia artificial no reemplazará al humano, pero sí reemplazará al humano que no la use. Es Claro. decir, si no la usas como herramienta, como apoyo, sí que estás en desventaja competitiva con una persona, con otro empleado que sí que la sepa usar. Entonces, yo creo que hay que pensar en eso, no pensar en que voy a perder mi trabajo porque la estoy usando, sino voy a perder mi trabajo si no sé cómo usarla, que es muy diferente. Pero bueno, Mm. vamos a volver un momento al tema de open source y aquí te voy a decir una de las cosas que sé que la gente en la comunidad odia y lo digo porque me han contestado muchas veces, pero oye, hay que crear polémica de vez en cuando, si no, ¿dónde está la gracia, no? Pocho, coste, soporte y mantenimiento, ¿verdad? No sé, supongo que es una de las cosas que suele salir mucho cuando la gente habla del open source. ¿Qué sale más caro? Perdón, vamos a ponerlo en positivo. ¿Qué sale más a cuenta? ¿Abierto o cerrado? Teniendo en cuenta estos tres factores, el coste, el soporte y el mantenimiento. Bien. Ahora tengo que ver dónde estoy parado yo. Como quién lo tengo que evaluar. Vamos a intentar hacer dos respuestas cortas. Una va a ser ese cabeza es decir, la persona que tiene que tomar la decisión de que esa tecnología va a entrar dentro de la empresa. Es decir, si pasa algo, te van a preguntar a ti por qué ha pasado. Ese es tu rol ahora Mm, mismo. bien. Bueno, a ver. Costo de mantenimiento. Era soporte, mantenimiento. Coste, soporte y el mantenimiento. Es decir, el coste de usar, por ejemplo, tecnología open source, que en este caso, en muchos casos es cero, ¿verdad? El soporte, qué pasa cuando algo, bueno, ayuda, por ejemplo, a la implementación, y luego está el mantenimiento, es que, ¿y si pasa algo? ¿Y si tengo que actualizar? ¿Qué es lo que Bien, tengo que hacer? ¿Cómo se mantiene? bien, está bueno. A ver, el coste, en muchos casos, el coste es, es cero porque, digamos, depende de la licencia que tenga, entonces eso es un ahorro del 100% sobre si tuviéramos que desarrollar algo así. El soporte, yo trataría de ver qué papel juega esa tecnología que vamos a introducir, qué papel juega dentro de la organización, digamos, si va a ser una librería que vamos a usar para una cosa particular en algo de nuestro software, o si va a ser la base de todo. Creo que ahí cambia muchísimo, y dependiendo de eso, seguramente trataría de conseguir un soporte, ¿no? Hay empresas especializadas en productos open source que puedan brindar ese soporte. Entonces, tener ese apoyo podría ser bueno, o ser clave. También hay que ver en qué empresa estoy, cómo es mi equipo, cómo se compone, las capacidades que tenemos. Pero bueno, si tuviera mucha inseguridad en cuanto a la incertidumbre, trataría de buscar algunas empresas que puedan brindar soporte sobre esa tecnología, que en muchos casos hay, digamos. Así Sí, que sí, esa por sería la supuesto. respuesta. Estoy de acuerdo. Sí, es decir, para la gente que no lo sepa, la razón por la que lo digo esto es porque generalmente el open source, cuando es una tecnología open source, está disponible, se puede instalar, pero claro, todo está bajo tu control. Es decir, no puedes si te pasa algo, no puedes ir a reclamarle a la comunidad en general que están haciéndolo, pues contribuyendo de manera altruista. A veces no altruista, pero lo hacen, bueno, se contribuye y se mejora el producto y demás cosas, entonces no puedes reclamarle a esa persona. Lo que puedes hacer que era un issue, por ejemplo, donde puedes pedir que se haga ciertos cambios, puedes incluso crear un pull request que lo que haces es generar el cambio y esperar a que la comunidad lo acepte, pero hasta ahí queda ese soporte. En cambio, vamos a hablar de tecnologías mucho más grandes como Salesforce, Oracle y demás cosas que tú le puedes exigir si pasa algo. Como ha dicho Pocho antes, si pasa algo, yo quiero poder coger agarrar el teléfono y llamar y decirle, esto no funciona, arréglamelo ya. Cosa que en el open source tú tienes que entrenarte y formarte para poder solucionarlo en caso de que pase. Por eso he hecho esa pregunta. Sí, y por ejemplo,
yendo a un ejemplo concreto de algo open source que podríamos tomar con licencia, no sé, en el mundo Linux surgió el caso de Red Hat, Sí, señor. donde vos podés decir, bueno, si yo en mis servidores uso Red Hat y contrato a Red Hat para que me dé soporte, y ellos tienen filiales y soporte en todo el mundo, entonces vos podés conseguir una empresa que te dé soporte de Red Hat y contratarla. Entonces, nada, de esos casos hay muchos. Sí, sí, cierto, tienes razón. Mira, ahora que decimos, has dado ejemplos, me gusta eso. Mucha gente, y yo creo que muchas veces hay una visibilidad bastante limitada en el triunfo, digamos, del mundo open source. Y entonces, no sé si se te ocurre alguna, ¿vale? Yo sí que tengo, por eso si tú no tienes ninguna, no te preocupes que yo voy a dar. Además, tengo aquí la pestaña abierta con la información. ¿Me puedes dar un ejemplo de empresas donde ha triunfado el open source? Es decir, vamos a hablar del open source primero, ¿vale? Muy brevemente. Sí, Y luego sí. hablaremos del open source con la IA. Entonces, uno donde ha triunfado y otro que, bueno, que acabó tan mal que hasta los de Black Mirror se plantearon hacer un capítulo sobre ello. A ver, en casos de open source, diría, creo que uno de los más famosos puede llegar a ser Android. Joder, es mejor que el que- mío. Me has quitado. Yo pensaba que había elegido uno bueno, pero tienes un ejemplo bastante mejor, sí. Me gusta, me gusta. Android, Linux, y después relacionado a la IA, creo que el caso de PyTorch, que Meta hizo PyTorch, que es la librería que se usa para el código que entrena los modelos de inteligencia artificial, es open source, lo mismo que TensorFlow, que era de Google. O sea, Esa son... es, esa es, esa es, esa es. 2015 lleva, ¿eh? TensorFlow, es mi ejemplo, ¿eh? El de IA era TensorFlow. Desde el 2015 ya cumple 10 años. Y se usa a día de hoy para entrenar. Se usa a día de hoy para entrenar. Increíble. Pero bueno, Google está hecho de otra pasta, ¿verdad? Sí, 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 pero bueno, el triunfo, por ejemplo, de Android, que está en millones de dispositivos en todo el mundo, eso fue lo que le ganó en su momento a los cerrados, ¿no? Que era Nokia o creo que el principal era Nokia, el que Sí, tenía pero. los teléfonos, y BlackBerry, Y y Symbian. BlackBerry. Symbian, ¿no te si te acuerdas de Symbian? Symbian, sí, sí, Que Symbian. duró 2 días. Symbian fue. Que hicieron incluso la broma riéndose de Android y de iPhone y los primeros que se enterraron fueron a ellos. Pero tú te acuerdas, no sé si te acuerdas brevemente, que Android estuvo en peligro durante unos años por una demanda de Oracle a Google por el tema de Java, del uso de Java. Ah, no me Que acordaba de eso, sí. pues estuvo ahí, que al final creo que ganaron, pero lo que hicieron fue Open SDK, creo que se llamaba, y dijeron, ya está, hacemos nuestra versión y todo el mundo feliz. Sí, sí. Y bueno, ahí están los casos de ejemplo. Sí, sí. Vale. ¿Y malos? Digas, esta gente lo intenta. Yo tengo uno muy bueno que leí hace un tiempo un artículo de intentaron implementar open source y dijeron, ¿por qué nos metimos en esto? ¿Se te ocurre alguno? No, no, Vale. así que, que sea conocido mío, no. Yo tengo uno que fue, porque justo leí un artículo con esto, es healthcare.gov. Es, digamos, la entidad de salud de Estados Unidos, donde tuvieron una iniciativa que dijeron, vamos a usar open source para todo. Y fue, pues, un fallo pero de magnitudes épicas. Es decir, pero eso no fue un problema de la herramienta, eso hay que admitirlo. El problema muchas veces no es la herramienta, sino fue la falta de coordinación. Lo que hicieron fue intentar reemplazar todas las herramientas que tenían por herramientas open source que no eran compatibles entre sí. Tampoco hubo un esfuerzo de formación. Entonces eso llevó a la gran hecatombe de que nada funcionaba. Entonces dijeron, ¿la culpa de quién es? Lo que dijiste tú. ¿La culpa de quién es? Como nadie quería ser despedido, dijo, la culpa es del open source. Entonces ahí fue donde se decidió que open source... Bueno, no fue únicamente open source lo que falló, sino fue más un ejemplo de mala gestión y de falta de responsabilidad. Pues pueden superar digamos, el peor distopía que puede ser. Pero ese mismo ejemplo yo lo vi, pero con software pagado, ¿eh? Sí, 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 sí. O sea, porque no es problema de si el software es open source o es pago, sino que No, es un problema de la gestión y la organización y totalmente. la gestión del cambio, básicamente. Sí, pero, Que es
Pero cuando va mal, ¿qué esperas que vayan a decir? Que ellos intentan, pues, como decimos en español, quitarnos el muerto de encima, ¿verdad? No queremos que nos digan que hemos... Pues la culpa de quién es, del que no habla, que es la tecnología. Es como un Así, hay que poco... buscar culpables. Claro, he tenido casos de gente, a mí me gusta también ir a muchos meetups y demás, gente que me ha dicho que la IA no funciona y me pone ejemplo. ¿Has visto lo que pasó con Builder EA? Que fue ese caso muy sonado de que muchas empresas grandes invirtieron, que iban a revolucionar la creación de las aplicaciones, y resultó ser una empresa que lo que estaba subcontratando 700 personas en la India para crear la aplicación. Y se descubrió, digamos, se descubrió el pastel. Y no es que la inteligencia fuese mala, es que no se usaba directamente. Eso era lo que pasaba al principio, me acuerdo. Que todo el mundo empezaba a decir que sus aplicaciones tenían machine learning, inteligencia artificial, y en realidad no tenían nada, eran 4 if en el código, pero bueno, Pues sí, tiene vendían un razón. poquito de humo. Y ahora vamos a hablar un poco otra vez sobre el tema de open source también, pero y muy relacionado con la IA, y es una cosa que le preocupa a muchísima gente, sobre todo tú y yo, que vivimos en zonas donde, digamos, ¿cómo decirlo de la manera más educada? Y es que la inversión de Europa y de Latinoamérica en general en inteligencia artificial no ha sido la más grande, ni la más potente, ni digamos ha plantado cara. Es una cosa que yo tengo que admitir que desde que hago el podcast sí que estoy mucho más involucrado en lo que está pasando en Latinoamérica. Por ejemplo, sé que Chile ahora mismo se está convirtiendo en una de las grandes potencias a nivel creando iniciativas de inteligencia artificial. Pero tú crees, y eso es una cosa que yo sí que tengo mi opinión, y es que tú crees que el open source puede ser, digamos, la jugada maestra para Europa y para Latinoamérica para dejarse el espectador entre Estados Unidos y China. ¿O tú crees que vamos a seguir siendo, digamos, el público de esta Champions que se juega entre estos dos? Sí, yo creo que sí. O sea, no sé si va a suceder, pero creo que la oportunidad está y habría que tomarla. Creo que claramente el nivel de inversión que hay en Latinoamérica es muy muy bajo, prácticamente despreciable, más si lo comparamos con Estados Unidos o China. En el caso de Europa es mayor, claramente, pero no al nivel de... O sea, es mayor que Latinoamérica, pero no al nivel de Estados Unidos. Pero lo que sí me parece que estaría bueno es unir fuerzas y apalancarse en el open source y en el talento de la gente, que eso no Claro. tengo dudas que está. Y bueno, con el open source y talento, quizás lograr cosas que sean más que la que se podría Claro. esperar si tenemos que esperar a que venga inversión económica fuerte. Sí, estoy de acuerdo contigo. Mira, me he planteado un caso hipotético en mi cabeza, ¿vale? Ahora mismo que yo a veces tengo imaginación. Yo soy de los que voy andando por la calle y me imagino que estoy cantando una canción en mi cabeza cuando yo no sé ni tocar el triángulo. Eh, Tú imagínate que te viene el director de una empresa, el típico trajeado, ¿qué has hecho tú? El señor trajeado que lleva trabajando digamos, en ventas muchísimos años, nunca tocó open source en su vida, no sabe ni lo que es open source. Y tú como consultor te dice, oye, quiero empezar. En este caso, ¿tú qué haces? Es decir, ¿le damos un manual o le damos un rosario para que empiece a rezar? Es decir, ¿cómo empezarías? Eh, a ver, el tema es empezar a codear. O sea, No, no, a quiere empezar a implementar. codear en el open No, source. dice, yo quiero reemplazarlo todo y quiero meter open source porque me han dicho, he escuchado el podcast entre Pocho y Dir y me han convencido. Quiero que entre el próximo mes. Y te dice, bueno, Pocho, como yo sé que te dedicas a esto, creo que lo hagas tú y tienes un mes para hacerlo. ¿Qué hacemos? Paciencia, amigo. En un mes no podemos cambiar el mundo. Si queremos ir a 180 por hora, nos vamos a estrellar en la primera curva. Y tenemos el caso que contaste vos del gobierno, del Ministerio de Salud de Estados Unidos. Así que, nada, hay que hacer las cosas bien y a su tiempo. Digamos, no le recomendaría hacer nada de un día para el otro.
sobre todo si es una empresa que ya viene con su trayectoria, viene operando, tiene sus operaciones, sus procesos basados en software, que eso no es lo mismo que si es una startup que está empezando y tiene que decidir qué herramientas va a usar. Entonces, si empezás de cero, listo, eh, tenés mucho menos riesgo, pero si no, hay que ir haciendo de manera ordenada y bueno, analizando bien qué se va a usar, para qué se va a usar, las compatibilidades, eso que dijiste vos. Hay que hacer nada, buenos análisis y tomar buenas decisiones, porque si no, lo que te ahorres por ir por el open source, te lo vas a perder o más todavía si es que no funciona, no sirve o no cumple con lo que se esperaba. O sea, Ujú. siempre en empresas siempre hay que medir el retorno de la inversión, Eso es. pero bueno, eh, el tema es qué dejarías de ganar si lo que implementaste no funciona. Ahí es el costo Correcto, de oportunidad. Tenés por correcto. un lado el retorno de la inversión y por otro lado el costo de oportunidad. Que hacer, Y te, que te voy a dar analizar un bien. ejemplo. Hay Te voy a que. dar... Y eso que dices tú es una cosa que he visto muchas veces, porque me di muchas... Esto vamos a hablar ya de más a nivel de industria, me ha venido gente y me ha dicho, quiero empezar a usar inteligencia artificial. Entonces muchas veces yo lo primero que pregunto, a ver, yo no estoy aquí para vender nada a nadie, yo lo que estoy interesado, yo soy de verdad una apasionada de tecnología, me dedico a eso hace muchísimo tiempo, es decir, yo creo que lo que nos dedicamos porque nos gusta se nota, y los que lo hacen por dinero también se nota. Yo lo hago de verdad porque pienso que la inteligencia artificial, en general, a mí el open source, si desaparece, creo que dejaría directamente de programar. Es decir, yo creo que sin open source este mundo sería mucho peor. Creo que la inteligencia artificial ha venido para ayudarnos, no para reemplazarnos. Pero una de las cosas que sí que veo es que me vienen y me dicen, no, yo quiero usar la inteligencia artificial. Y les pregunto por qué. Y muchas veces me contestan que es porque lo han visto por ahí y que creen que lo tienen que hacer. Entonces, ahí mi pregunta muchas veces es, ¿lo estás haciendo porque realmente ves, como he dicho, que hay un coste de oportunidad y tienes miedo a perdértelo? ¿O porque ves de verdad un retorno de inversión? Entonces, a lo mejor si puedes explicar rápidamente este tipo de personas, a qué es lo que tiene miedo realmente? ¿Es a perder dinero o a no ganarlo si no lo implementan? A ver, estamos en una época donde estamos en un momento bisagra, ¿no? Porque estamos viendo que la inteligencia artificial va a marcar un antes y un después en la humanidad. O sea, el impacto que va a tener Sí, es muy grande. Estamos hablando de un impacto al nivel de cuando apareció la electricidad, eso donde es. hoy básicamente todo está basado en la electricidad, digamos. Sin la electricidad no podríamos estar teniendo Estoy de acuerdo. esta conversación, grabando este podcast, estaríamos a oscuras o no tendríamos heladera, bueno, todo, ¿no? Eh, Se cree que la inteligencia artificial puede tener un impacto de esa magnitud, de que esté en todas Estoy de partes, de que acuerdo. esté en todos los dispositivos, esté en todos lados. Entonces, estamos hablando de un impacto grande y la gente lo nota. O sea, eh, ve que eso va a ser algo de una magnitud grande. Y claro, nadie quiere eh, quedarse afectado por eso, ¿no? O sea, nadie quiere que todos sus competidores implementen algo y que su empresa le pase la de Kodak y Blockbuster, que se quedaron en cómo lo hacían y pierdan cuota de mercado, por así decirlo. Dejar de ser competitivos, dejar de ser caros, dar un peor servicio o un peor producto. Entonces, creo que ese es el miedo, ¿no? El miedo es el Sí. famoso miedo de quedarse afuera, miedo de que los otros lo hagan y yo no. Tiene una Ese palabra eso, ¿no? creo que Tiene un es término que no me acuerdo muy cómo se el llama, fear of pero... missing out, FOMO, FOMO. El FOMO, correcto, eso es, eso es. El FOMO, Eso es. entonces el miedo de quedarse afuera, el miedo de perdérselo, y creo que eso es algo que está jugando mucho. Con lo cual, yo creo que hay muchas oportunidades de implementar en empresas, optimizar, automatizar y todo eso. Simplemente no tomaría decisiones a la ligera y trataría de elegir en dónde
por dónde empezar. Buscar esto que hablamos antes. El retorno de inversión, el costo de oportunidad, cuál puede ser unas victorias rápidas. También porque este tipo de proyectos son diferentes a los que a otro tipo de proyectos. Entonces está bueno empezar a dar pasos quizás más chiquitos, pero pasos seguros. No cambiar la empresa de un día para el otro. Eso es verdad. Sí. A veces sí que, a ver, lo que estás contestando sí que me parece que te despiertas intentando democratizar y no desayunando. Porque con el mate a mí sigo dándole vueltas. No es suficiente para mí ese desayuno, ¿eh? Así que sí que le estás dando muchas vueltas a los otros temas. Mira, voy a hacerte... Quedan 2 preguntas más que te quiero hacer, ¿vale? Pero esta sí voy a preguntarte que seas muy breve, porque es una pregunta bastante directa, la cual a mí me hace pensar muchas veces, ¿sabes? En esos momentos en los que no estoy cantando por la calle, me dedico a pensar en este tipo de cosas. Y yo estoy de acuerdo que la IA nos pueda hacer... la IA Open, por así decir, saber lo que realmente estamos haciendo, es buena. Pero mi pregunta es para ti, y esto yo digo, tiene que ser muy breve, ¿vale? La IA Open Source, te voy a leer literalmente, la IA Open Source nos va a hacer más libres o nos va a estar vigilando más que nunca. Yo prefiero que nos haga más libres. Tú prefieres, pero ¿tú qué crees? Quiero creer eso. Me gusta. Me gusta. Y tengo la última cosa que tengo que hablar contigo, y esta es la última serie, ¿vale? Y yo te digo, yo te tengo mucho respeto porque creo que tienes mucho conocimiento. Es decir, no eres de las personas que... Me gusta esta última respuesta porque lo fácil es decir o ser contundente. La respuesta es lo que estás esperando que hicieses y no lo has sido, has dicho lo que tú preferías. Entonces, tú eres un gran ¿Querés la profesional. polémica? Te digo que la IA va a destruir el mundo, ¿eh? Esto lo voy a hacer como clip y lo pondré. Pocho Claro. ha dicho que la IA va a destruir el mundo. Ya está, has conseguido lo que quería. Es más, te voy a decir, la inteligencia artificial no sirve para nada. Ahí está. Viralízalo. Me has dejado a mí ahora mismo pensando en no, estoy de acuerdo contigo de que a mí me gustaría, porque justo es una discusión que tuve con el tema de libertad, y yo lo equiparo, por ejemplo, con la física y las bombas nucleares. Decir que el mal uso de la inteligencia artificial, por ejemplo, en este caso, vigilar a los usuarios y demás casos, es culpa de la inteligencia artificial, es súper equivocado. Lo equivocado es la persona que usa la inteligencia artificial para hacer eso. La física es... Vivimos gracias a la física. Sin la física no existimos. Entonces decir que las bombas nucleares... La física ha matado mucha gente porque si hizo la bomba nuclear, no. Fue la persona que invirtió en la bomba nuclear la que hizo que se matase. No la inteligencia artificial. No la física. Para mí es lo mismo. Y sí, es que para mí, siempre lo digo, los mejores usos de la inteligencia artificial para mí están del lado de la medicina y mejorar la calidad de vida de las personas, descubrir la cura del cáncer. Si se pueden lograr ese tipo de cosas y la inteligencia artificial puede ayudar a eso, va a ser lo mejor que pueda hacer la inteligencia artificial. Estoy de acuerdo. Incluso hay una empresa, hay una startup en Colombia que no me acuerdo, Arcángel creo que se llamaba, si no me equivoco, que espero algún día poder entrevistar a alguien de la empresa porque me interesa muchísimo lo que están. Yo estoy de acuerdo contigo, creo que es lo que más va a ayudar. Sí que tiene sus problemillas, pero bueno, eso ya se arreglará. Entonces, bueno, contigo lo que me gusta es que como me entretengo se hace largo, y te dije creo que al principio que sería media hora de conversación y llevamos casi media hora y parece que tú no tengas nada que hacer en tu día a día. Entonces voy a intentar acabar aquí, pero lo que sí que quiero decir es que para mí la última cosa que quiero decir es que ¿dónde pueden encontrarte la gente que quiera aprender más contigo? O ficharte pues para ahorrarse dinero en facturas obscenas en tecnología. Porque yo he estado en una de tus charlas y tus alumnos los he conocido por suerte, y yo creo que por lo que me han comentado y me han escrito justo después, están súper contentos contigo. Entonces, ¿dónde te tiene que buscar la gente para que les ayudes? A ver, en redes sociales buscan Pocho Costa, seguro les aparezco. pochocosta.com, mi sitio. El podcast Inteligencia Artificial o Pocho Costa, buscan ahí en Spotify o esas aplicaciones. Y creo que ya hice bastante fuerza en internet para superar a
Pocho, el cocodrilo de Costa Rica, que antes cuando buscabas Pocho Costa te aparecía un cocodrilo famoso de Costa Rica. Creo que ahora ya spameé tanto internet que puede ser que les aparezca yo. Si no, por las dudas pongan inteligencia artificial y ahí me van a encontrar. Uy, no sabía de eso, porque yo cuando subo cada capítulo a Spotify, me sale siempre que, como cuando acaba el capítulo, a quién recomendaría, y siempre pongo inteligencia artificial y el tuyo es el primero. A mí no me recomienda el Pocho el cocodrilo, pero bueno, para asegurarnos, no busquéis a Pocho el cocodrilo. Y Creo que falleció por el cocodrilo. eso sí te quieres reír, eso se lo daré a mi sobrino si ya se hace falta. Bueno, antes de acabar, sí que me gustaría que tú, si tuvieses alguna cosa que decir, alguna pregunta o cualquier cosa, los últimos momentos son tuyos. Así que adelante, Pocho. Si tuviera algo que decir, a ver, a mí me gustaría usar este momento para ver qué piensa la gente de todo esto que dijimos, qué opinan, qué piensan del open source, qué piensan de la inteligencia artificial, si piensan como yo, que no sirve para nada. Nada, nada, recibir que nos escriban y que nos digan qué le pareció esto. Yo, como siempre que conversamos, Idir, me divierto mucho yo también. Me encanta compartir estos espacios. Siempre me gusta hablar de inteligencia artificial, donde me inviten. Así que un lujo y un placer estar acá. Y gracias por haberme invitado. Por cierto, tienes suerte de que deteste el clickbait. Es decir, es una persona que lo odio a más no poder. Y no voy a usar estos clips que tú me has regalado para ganar, porque lo detesto con toda mi alma. Si no, el resto lo puedo eliminar y decir, Pocho Costa, que se dedica a esto, dice que esto es totalmente inútil. Y se acabó. No, Pocho, por mi parte, un placer otra vez. Es decir, creo que es la tercera vez que compartimos. Ojalá de verdad nos podemos reunir en persona. Me haría muy feliz. Pero muchas gracias por tu tiempo, por tu flexibilidad, tu conocimiento y por todo. Y nada, ya saben dónde encontrarte la gente. Y muchas gracias por todo de nuevo. Gracias, Idir. Un placer.